Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Esto es Libros para Amar la Tierra, episodio 11, grabado aquí en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo andas ahí? Se escucha la ojeada del libro, lo cual me parece maravilloso. Me agarraste mirando el libro porque, como les habíamos dicho, normalmente pues ni siquiera nos habíamos conversado y ni nos spoileamos, se dice así, los libros. Entonces pues estoy hasta ahora hojeándolo, a ver qué nos traes para el día de hoy. Pues sí, no spoiler fest, no hay que spoilear en este programa. Y no sé, como creo que cada vez disfruto más la sorpresa, tanto cuando te la tengo que dar yo como cuando la recibo de ti. Bueno, pues entonces dejémonos sorprender. Hoy nos vamos a sorprender con un libro de historia, pero no me voy a adelantar. Primero te quiero preguntar a ti, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? Ay, muy sacudido. Este día que estamos grabando, estuve un rato, además de dando clases, planeando algo que tal vez saldrá aquí en Radio Ecológica. Y tal vez mi lugar favorito en el mundo es donde haya más libros, porque soy un obsesivo de los libros. Y entonces este año voy a tener por segunda vez en mi vida la posibilidad de ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Probablemente el lugar con más libros que he visto en mi vida. La segunda feria más grande del mundo, dicen. Entonces, pues con mucha emoción de estar rodeado de tantos libros. Pues bueno, sí, maravilloso. Fíjate que a mí las ferias no me llegan mucho al corazón porque me engento. Entonces como que siento que el lugar apropiado para los libros no son las ferias, sino son las librerías. Entonces disfruto más bien los libros en las librerías, más no en las ferias. Me pasa eso. Es que hay dos tipos de personas. Solamente dos. Solamente dos. Las de las ferias y las de las librerías. Fíjate que también, o sea, creo que lo que me pasa es desde que logré que las ferias significaran conocer personas del mundo del libro, tanto autoras y autores como relaciones públicas, editores, libreros y tal, como que mi interés cambió, porque a ese grupo de personas solo los puedo ver rodeados de el caos que implica la FIL Guadalajara. Creo que recibe como 900,000 personas en 9 días. Entonces, pensar en ese mar de gente evidentemente es abrumador, pero también en ese mar de gente pues hay gente que no puedo conocer en otro lado. Entonces, por eso aguanto el caos tal vez. Si no, estaría en una librería escondido. En un rinconcito. Bueno, Rulo, cuéntanos a ver qué libro nos traes el día de hoy, porque lo tengo yo en las manos, pero quiero que tú lo presentes. Pues este libro lo conocí en persona, digamos, ese que tú tienes en las manos, tiene más o menos como unos 10 años en mi biblioteca. Si lo abres y ves en la portada, tiene un sello mío de tinta. O si tiene el sello de tinta, debe tener más de 10 años. Si tiene el sello de relieve, debe tener menos de 5 años en mi biblioteca. Cuéntame. El de relieve. El de relieve. Entonces, probablemente fue, porque estoy seguro que tiene más de 5 años en mi biblioteca, entonces probablemente fue en el inter, entre 10 y 5 años que ese libro está en mi biblioteca. Pero lo conocí hace algo así como 18 o 19 años. Entonces, si alguna vez llegan hasta este momento del podcast, algún amigo o amiga que estudió conmigo historia en la Facultad de Antropología de Wadi entre el 2006 y el 2011, pues se verá bastante reflejada y tal vez querrán corregirme, seguramente, por lo que voy a decir de este libro que fue profundamente transformador en nuestra formación. Ahora les voy a contar por qué, o voy a intentar contarles por qué. Este libro se llama La invención de la tradición, de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, como los Power Rangers. Pero porque además, bueno, y hago esta broma un poco, porque también me parece una dificultad superior decir Hobsbawm. Pero lo dije tantas veces en la licenciatura que más o menos sé que esa es la fonética. Yo estaba acá ensayando, porque tiene 3 consonantes seguidas, entonces no está nada fácil pronunciarlo. No, la W suena como U, pero medio silente, así como apretada. Sí. Y era todo un tema recordarlo. Yo ahorita que estaba tomando las notas más temprano hoy,
Me costó mucho trabajo tomar las notas porque no recordaba exactamente. Además es H-O-B-S, ¿no? Hobsbawm. Sí, no está fácil, no está fácil la pronunciación. Bueno, aquí lo tengo entre manos. Bueno, la primera edición de este libro en español salió en el año 2002, pero la primera edición del título en inglés salió en el año de 1983. Entonces, cuando yo tenía, voy a revelarlo acá, 2 añitos. Y Hobsbawm ya era un señor muy grande escribiendo libros de historia. Creo que me parece relevante esto porque en la mención del 2002 se publicó en español solo 4 años antes de que yo entrara a la universidad, lo cual en términos actuales sería muchísimo tiempo, pero en términos de la época, conseguir un libro editado en España para una biblioteca pública, porque era la única forma en la que podíamos acceder, era bastante complicado. No había Amazon, digamos, ¿no? Entonces las peticiones eran de una manera mucho más compleja y nosotros solo teníamos acceso, yo creo que ni siquiera a la misma edición, no estoy seguro si era la misma edición, tal vez sí, en fotocopia. Entonces durante muchos años yo tenía esas fotocopias bastante usadas en un engargolado, porque se volvió como un libro, medio un libro fetiche para nuestra formación profesional. Si era como el libro al que acudíamos, la piedra de toque de muchas discusiones estudiantiles fue este libro que tienes en tus manos, y por eso decidí traerlo, porque un poco tal vez es a lo que suelo volver cuando pienso en la historia. Bueno, yo espero entonces hacer las preguntas correctas de la persona que se aproxima por primera vez a estas ideas. Entonces, pues bueno, tú me cuentas si eran los debates que surgían en ese momento o si fueron otros diferentes. Bueno, pero antes de iniciar, ¿por qué de todos los libros de la biblioteca hoy escogiste este? Creo que es muy importante en mi vida la historia, pero creo que es más importante darme cuenta con los años que he vivido que la historia ya se escribe todos los días, o sea, ya es palpable, y no me refiero a esa velocidad de las redes o la tecnología, sino que ya uno ha vivido lo suficiente para notar cambios de época que no solamente están plegados a un tiempo escolar, por ejemplo, a un tiempo profesional, cuando estuve en este trabajo, cuando estuve en el otro trabajo, sino que ya están plegados a la lógica del ritmo histórico de lo que le llaman la historia de bronce, de esta historia que suele estar escrita en piedra, ¿no? Que suele tardar mucho en cambiar, ¿no? En México hablaríamos, no sé, de Zapata o de Miguel Hidalgo, o de Porfirio Díaz o de Madero. No sé de quién saldría en Colombia, de Bolívar. Sí, pues sí. ¿Alguien más que nos quiera mencionar? Santander. Bueno, sí, justamente, ¿no? De todos los que se llaman los próceres de las gestas independentistas, ¿no? Que son esos aquellos que son las biografías que te ponen a leer también desde que estás en la escuela, ¿no? Porque eso hace parte de la historia obligatoria que te hacen leer, ¿no? Que eso seguramente vamos a hablar ahora en unos momentos. Sí, y además recordé, para ir mirando el final de este pequeño bloquecito, recordé, Omar, cuando preparaba esto, en un momento de mucha vergüenza, cuando en el primer semestre de estudiantes de historia, eso habrá sido por ahí de septiembre del 2006, un maestro, creo que el maestro, todavía me llevo con él, el maestro de historia de Europa, preguntó que por qué habíamos estudiado historia, por qué habíamos decidido entrar a estudiar historia. Y en esa época la formación ha cambiado un poco, tal vez no tanto, pero la formación estaba plegada a hacer investigación. Entonces, la mayoría de personas que hemos llegado ahí, aún hoy, estaban enfocadas hacia la docencia. No sé, de mi grupo de compañeros, tal vez la mitad se dedica, o más de la mitad, ahorita se he sacado cuentas, pero se dedica a ser docentes o algo asociado con la educación que no es la investigación. Pero la formación era en investigación. Entonces daba vergüenza porque ya sabíamos, no era la primera clase cuando hicieron la pregunta, ya sabíamos como un poco el enfoque y todo el mundo había entrado porque le gustaban las clases de historia y quería dar clases de historia. Entonces recuerdo con mucha vergüenza a ser una de las pocas personas en esa aula que se levantó y dijo, pues porque quiero dar clases de historia. Pero recuerdo la vergüenza de no haber estado a la altura
de las circunstancias que exigían querer ser un investigador del Colmex, ¿no? Bajo esa lógica de formación que ya permeaba cuando tuvimos esa conversación a los pocos días de haber entrado. Entonces, recordaba esa vergüenza, también recordaba cómo la vida ha cambiado mucho y se espejea con esto que te digo de mirar la tradición ya habiéndola vivido. Entonces, en lo que quiero conversar hoy sobre este libro está anclado en el caminar de ver un país cómo se intenta transformar a sí mismo. Voy a decir intenta transformar porque además la palabra transformación ahorita está muy en boga en México. Bueno, entonces hagamos la primera pausa y ya volvemos para entrar ya de lleno en este libro de la invención de la tradición de Eric Hobsbawm y Terence Roger. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Escucha nuestro podcast hermano Semillas Postcapitalistas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Volvemos a Libros para Amar la Tierra. Hoy estamos estudiando y hablando sobre el libro La Invención de la Tradición. Bueno, Rulo, cuéntanos un poquito acerca del autor. Aunque bueno, es raro porque son dos, pero hoy uno grande y uno chiquito, ¿no? Se supone que es sobre Hobsbawm que nos vas a hablar. Es muy loco en esta forma. Platicábamos en la previa de cómo la lectura académica es ahora. Y pienso en la lectura de esa época y todavía se editaba mucho libro en físico. Bueno, en esa época solo se editaba en físico casi. Hasta el final de mi formación empezó a haber material digital, pero mucho libro en físico que en realidad era una compilación de artículos. Entonces, ¿quién es el autor grande? ¿Por qué está Eric Hobsbawm en grande? Tal vez porque lo más importante, aunque el libro le pone el título o la traducción de introducción, el primer texto es, digamos, el andamiaje conceptual, la invención de la tradición. Entonces, por eso él está en grande, aunque hay otros 5 autores, además de Hobsbawm, en ese libro, pero pues, él es quien propone la idea de la invención de la tradición y por eso él está en grande. Comprendo. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿por dónde le entramos? Por el título, ¿por dónde quieres entrarle a contarnos de qué es lo que quiere contarnos este historiador? Pues voy a entrar por el título y bueno, por el autor. Hobsbawm, para quien no lo conozca, seguramente si no estudiaron historia no tienen por qué conocerlo. Es un historiador muy reconocido del siglo XX. Hacia el final de su vida se le llamó como el historiador del siglo XX. Mucho de su trabajo, trabajó muchos años, fue muy prolífico y su trabajo influenció a muchos autores. Tal vez ahora, falleció hace 2012, o sea, hace más de 10 años, casi 15. Tal vez ahora se pueda cuestionar si él es el autor más relevante de la historia del siglo XX, ¿no? Puede ser que esté, no sé, ahí Braudel, otros. Pero, bueno, es un autor que tenía la situación de que vivió durante prácticamente todo el siglo XX. Él nació en 1917 y murió en el 2012 y es muy simbólico que muchas lecturas históricas, a pesar de que entendemos la vida a través del tiempo occidental, el año está enmarcado en una centuria muy exacta, en los procesos sociales no funcionan de esa manera. Muchas veces en México se dice que el siglo XX empezó en 1910, cuando Porfirio Díaz abandonó el país y empezó la Revolución Mexicana, y probablemente terminó, sí, muy en el 2000 por la elección de Vicente Fox, pero así funciona en los tiempos históricos. Entonces, de Hobsbawm se decía que era el autor del siglo XX porque había vivido todo el siglo XX. Al nacer en 1917, él le toca nacer dicen en la historia occidental, los estertores del siglo XIX, que es la Primera Guerra Mundial. Me pusiste a pensar porque justo cuando ocurrió la pandemia yo dije, ahora sí comenzó el siglo XXI. Yo pensaba que el siglo XXI iba a comenzar cuando se muriera Michael Jackson, pero no, comenzó fue la pandemia. Aunque ese tipo de cosas las contarán los historiadores, ¿no? Sí, y probablemente pueda ser un indicador global de corte, ¿no? Y si nos plegamos un poco a esta idea más o menos de la centuria que nos permite observar la vida de Hobsbawm,
es muy congruente. O sea, Hobsbawm aparentemente nace cuando están haciendo el fascismo, ¿no? Y su vida, su primera infancia la vive con el fascismo avanzando en Europa. Él nació en Egipto, pero en la parte británica, un poco todavía estaba en esa lógica colonial, gran parte de África. Entonces su adscripción identitaria de nacionalidad es británico, pero nació en Alejandría. Y entonces pues le toca el siglo XX, que pareciera estar caracterizado en la primera mitad por el fascismo y en la segunda mitad por... Creían que la Guerra Fría, ¿no? Creían que el siglo XX se había acabado en el 89, pero pues pareciera que más bien acabó en la pandemia. Sí, bueno, y además otras, volviendo al mismo tema, me parece que los dos primeros décadas del siglo XXI fueron particularmente aburridos en términos de históricos, ¿no? Sí, pues pienso mucho en Fukuyama, en que era otro de los autores. ¿Ubicas a Fukuyama? Sí, ¿No? El fin de la historia. Y entonces pienso mucho en Fukuyama cuando pienso en eso, ¿no? O sea, en este triunfalismo del mundo occidental que quiso instaurarse cuando cayó el bloque comunista, y que era un triunfalismo que nunca triunfó. O sea, como... Sí, ganamos, somos los mejores, pero el mundo sigue cayendo a pedazos, pero no sabemos qué está pasando. Ok, volvamos a los fascismos, ¿no? Ese es el resumen del 92 que dijo eso Fukuyama hoy. Básicamente es no sabemos nada, viva el capitalismo rapaz y vamos a instalar otra vez fascismos porque pues no sabemos qué hacer con este mundo. Bueno, lo vamos ahora sí a la discusión. La invención de la tradición. ¿Qué es? Hobsbawm, en su formación, fue un historiador marxista. Entonces su formación su escritura es muy confrontativa en el sentido de querer construir una nueva historia o mirar qué movimientos cambian la realidad, ¿no? A mí me gusta mucho esta referencia de Marx del filósofo que tiene que transformar la realidad, ¿no? Y entonces en esta corriente de investigación histórica muy, muy enmarcada en el marxismo de Hobsbawm, no del todo, no toda su investigación se considera marxista, pero bueno, muy enmarcada en eso, tiene este componente, para mi gusto, muy marxista de la lucha de clases, ¿no? Del cambio social, de la búsqueda de retratar ese cambio social. Por lo cual, al estar analizando los estados-nación, uno de sus grandes temas, decide o empieza a observar que las tradiciones son el sustento del Estado. Para que el Estado exista, esto que tenemos como Estado-nación, ojo cuando uso esa palabra, suele escribirse en el siglo XXI Estado con E mayúscula, esta idea de una institución muy grande que contiene una territorio, gente, etcétera. Podemos discutirlo mucho eso, no me quiero detener ahí, pero mirando al Estado, dice Hobsbawm que una de las grandes herramientas del Estado es inventarse sus tradiciones, fingir que había estado ahí más tiempo del que realmente estuvo. O que tuvo una importancia más grande de la que tuvo en su momento. Bueno, a ver si te estoy entendiendo, lo que sostiene a un Estado-nación con su territorio, con sus delimitaciones, con la cultura, con la gente, es una base simbólica. Que es una base simbólica que le da los cimientos a ese lugar, a decir yo soy mexicano, yo soy colombiano, yo soy argentino, y que esa base simbólica muy probablemente sea producto de un invento. Él separa entre lo que le llama costumbre, tradición y tradición inventada. Aunque la tradición inventada la incluye en la tradición, él dice que esa es una herramienta del Estado para legitimarse. Pone el ejemplo, tal vez el texto que más leímos en esa época era el de los Highlanders. En esta imagen, que no sé si todo el mundo tiene, pero esta imagen de, si te digo un hombre escocés, Omar, ¿qué viene a tu mente? Ay, no me pongas en este momento, no sé. ¿No ubicas esta imagen del hombre escocés con falda? Sí, ¿no? Sí. Entonces, en el hombre escocés con falda... no sé si todo el mundo, ahorita que dijiste William Wallace, no sé si todo el mundo recuerda, ojalá, Corazón Valiente, la película de Mel Gibson. Esos guerreros escoceses no usaban falda en esa época. Y es que... no vieron la cara de Omar de sorpresa. ¿De sorpresa de qué? Esos hombres que agarró Mel Gibson, esa tradición está anclada en que el uso de la falda se volvió identitario
para un grupo poblacional y trataron de vender la idea de que el uso de esa falda tenía más tiempo ahí. En el texto de los Highlanders, que leí hace 18 años y no tengo idea de por qué me acuerdo de estos datos, en realidad para la historia europea, que algo sea del siglo XVIII, del siglo XVII, es decir, 1700, 1600, es algo a lo que le llaman moderno. Desde este lado del mundo, la modernidad refiere a otro lugar, pero la historia de la falda del Highlander, de William Wallace, se considera como premoderna. Se suponía que se usaba la falda me parece que, no quiero errar con las fechas, pero si no me equivoco, la historia de William Wallace está como por el año 1000, 1100 o 1200. Es decir, 500 años antes. Entonces, le fue funcional para una élite decir que esa era la imagen que representaba a Escocia y que sigue hasta hoy. Si estuvieron mis papás, yo creo que hace como 10 años ahí, ¿no? Y tal vez las fotos más relevantes eran ver a la gente en falda, ver hombres en falda, con esta falda de cuadritos, ¿no? Que tenía una lógica, que eso lo estudia chido el artículo de los Highlanders, tenía una lógica meramente funcional. Usaban falda porque era funcional para talar, justo para el trabajo que hacían en el bosque. Wow, sí, no, pues sí, la imagen es clásica, ¿no? Con su gaita, con su falda, con su... Bueno, y me acordé también de, ¿cómo se llama el de los Simpsons? Ah, claro, Willy. Ah, Willy, por Dios, que también representa esto, ¿no? No puedo creer que creo que tardamos 11 capítulos en citar a los Simpsons. Increíblemente, yo no sé qué pasó, qué nos está pasando en este programa de Libros para Amar la Tierra. Cielo nos hubiera regañado totalmente. Totalmente, una amiga, un saludo para Cielo. Bueno, entonces... ¿cómo pudiéramos hablar de la invención de la tradición en el contexto mexicano? Vamos a cerrar este bloque por ahí, y es que es muy relevante para la historia de México tratar de buscar sus raíces atrás de 1821. Por ejemplo, hay quien llama que estamos en un proceso supuesto de cuarta transformación. Yo apenas leí un texto de Yasnaya, también un saludo si ya escucha en el cual menciona que para ella solamente hay 2 o 3 transformaciones en México, que no habría forma de que esta fuese la cuarta. Y entonces parte del texto que presentó en El País la semana pasada, el que estamos grabando esto, hablaba de eso, ¿no? Y un poco le decía, oye, Yasna, ya me urge que hagas tu texto, le dejé un comentario en Facebook, me urge que te hagas tu texto de cuáles las 2 transformaciones. Porque justo este contexto de la idea de transformación, que es muy de cómo AMLO entiende la historia, específicamente del personaje Andrés Manuel López Obrador, construye una historia a través de los símbolos. Que él diga que es parte de la cuarta transformación, indica que los procesos sociales que él reconoce como legítimos y que además son las raíces de su historia, que a él lo colocó en el 2008 en la presidencia, son estos 4, no otros. La independencia, la reforma, la revolución. Y él, efectivamente. que es muy interesante. A mí me parece muy interesante políticamente cómo él crea esto, este simbolismo de ponerlo en términos, tanto que pues parecía una cuestión de campaña. La primera vez que yo lo escuché en un debate presidencial hablando de esto, me dio hasta risa, ¿no? Pero se ha mantenido y probablemente históricamente hablando del tema del día de hoy, termine siendo una creencia que se inventó, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar este bloque diciendo que, al menos desde mi lectura, la invención de México, ahora sí como esta, porque me preguntaba Omar ¿pero qué es México? Antes de que empezáramos el programa, ¿no? La invención de esta idea de México, como lo entendemos ahora, surgió, para mí México empieza después de la Constitución del 17, de 1917, porque las luchas intestinas de la revolución, ¿no? Los avances, por ejemplo, la tenencia de la tierra, ¿no? Un tema que manejas, surgen de ahí, pero la institucionalidad, lo que entendemos como Estado mexicano, se desarrolló en el siglo XX. Antes de eso, la dictadura de Porfirio Díaz, el movimiento de reforma, las invasiones, no impactaban a lo que entendemos ahora como el territorio mexicano. No funcionaban de la misma manera. De hecho, y voy a cerrar con este bloque, si ven, por ejemplo, en la cuarta transformación, en algo que me afecta más al corazón, es que el movimiento, voy a poner comillas, actual en el gobierno del estado de Yucatán, se llama Renacimiento Maya.
y en su plan de desarrollo 2024-2030 pusieron que interpretaron las 4 transformaciones de AMLO en clave yucateca, porque al no haber una institucionalidad antes de 1917, de esa parte del siglo XX, no embonan los movimientos sociales. No hubo independencia en Yucatán. Difícilmente hubo revolución, hubo movimientos que se asocian con la revolución, pero en realidad podría ser también colonialismo interno. Y además está el movimiento de Carrillo Puerto, que se cuece aparte, pero se lo jalan hacia la revolución. Y entonces no existen 4 transformaciones en Yucatán, con el respeto del actual gobernador y su supuesto renacimiento. No existe esa lógica. Entonces, pensar cómo todo esto no solo marca una práctica cotidiana, por ejemplo, bueno, hablaremos en los siguientes bloques sobre algunos otros casos en México que vivimos cada año, sino que también marca relaciones sociales. Esta lógica de la 4T instaurándose a sí misma como una transformación pareciera señalar que no hay otra transformación que no sean ellos. Y entonces, al instaurar su discurso como el hegemónico, desplazan el uso de la palabra transformación para cualquier otro movimiento social. Y entonces, inventar una tradición no solo tiene una carga simbólica, sino tiene una carga política, porque nadie transforma la transformación, ¿no? Claro. Entonces, con esto nos vamos al tercer bloque, Mar. Pues sí, ya con esto yo ya estoy pensando que este Libros para Amar la Tierra ya va a ser el primer capítulo censurado. El capítulo que no quieres que escuches. Ay, maravilloso, me encanta que tengamos uno. Bueno, listo, ya seguimos. Radio Ecológica 92.5 FM presenta Voces Sustentables. En este proyecto se retrató a algunos caminantes que construyen un mundo diverso y sustentable con miras a un futuro esperanzador en la península de Yucatán. Desde la apicultura, por las dunas costeras o en el manglar, reunimos a estas voces de quienes hacen otro mundo posible. Escucha el podcast Voces Sustentables en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra y la conversación se está poniendo muy chistosa. ¿Qué onda, Mar? Quería preguntarte ahora, porque bueno, si ustedes son de más o menos la mitad de la población que escucha este podcast, según los datos que tengo hoy, serán de México, o al menos vivirán en México. Y sabrán que en una extraña noche, entre el 15 y el 16 de septiembre, se celebra la independencia de México. Quisiera preguntarte, Omar, ¿cómo se celebra la independencia en Colombia? Ay, pues es una cosa completamente diferente porque bueno, por varias razones tenemos 2 fechas de independencia, eso ya diluye mucho el asunto. Una que fue una primera independencia de 1910 y otra de 1919, una que fue truncada, entonces en realidad fue un grito de la independencia. Entonces realmente está difícil. ¿Qué es lo que pasa? La oficial vendría siendo la del grito de la independencia, que es el 20 de julio, y pasa una cosa muy curiosa, es un día festivo en el que la gente no hace nada. Entonces no es como acá, que es una fiesta, realmente es algo que se celebra, es algo donde la gente sale a comer, que sale a esperar el grito, a una fiesta completa, a bailar. No, allá no. Entonces la primera vez que yo estuve en un grito de la independencia yo quedé realmente sorprendido porque yo dije, esto es el nacionalismo mexicano. Ahora lo entendí. Y Hobsbawm estaría muy feliz por ese momento que tuviste. Voy a pedirles de favor que si están escuchando eso, tomen un minuto, cierren los ojos y piensen que lo que voy a describir pasa en un lugar que ustedes no conocen. Entonces imagínense que ese grupo de personas que ustedes no conocen se separaron de otra nación que los colonizó durante cientos de años y ese día decidieron hacer una borrachera, comer unos platos típicos, hacer una borrachera y decir ya estamos libres de esa yugo. Pero pasaron los años y entonces alguien dijo, oigan, pero la borrachera no nos cuadra. ¿Qué tal que mejor hacemos un acto donde todas las personas nos reunamos en la plaza central de todas las ciudades y gritemos todas juntas, viva
el país que sea. Pero todavía no estamos en ese lugar, porque para seguir describiendo esta bonita tradición del país inventado que ustedes están imaginando, tendría que pensar que llegó un presidente y dijo, oigan, pero ¿cuál es el día correcto? Si en México hay un inicio, perdón, en este país inventado hay un inicio y un final de la independencia, ¿qué estamos celebrando? Un proceso histórico que duró 11 años aproximadamente, según a quien le pregunten, y celebramos el inicio y no la consumación, casualmente en una noche cuando típicamente la práctica que estamos festejando, el grito, sucedió a las 5 o 4 de la mañana. ¿Por qué estaríamos celebrándolo horas antes? Y es que ese señor que llegó dijo, oigan, como que se me antoja que sea mejor en el día de mi cumpleaños en la noche y no en una fiesta simbólica de madrugada. Todo esto es totalmente real en la tradición mexicana. Se dice, ¿no? Hay algunas discusiones, pero es bastante aceptado que uno de los primeros festejos, o cuando los festejos realmente se anclaron el 15 de septiembre en la noche, fueron durante el gobierno de Porfirio Díaz, un dictador que estuvo 30 años. ¿Qué día crees que cumpleaños Porfirio Díaz? El 15 de septiembre. ¿Ah, sí? Y entonces él dijo, no, pues hagamos mi pachanga, ¿no? Y entonces sí hay registros de festejos previos a Díaz, el 15 de septiembre, pero nunca institucionalizados. Sucedía en algún lugar. Además, resulta por casualidad que la consumación de la independencia es por los 27 de septiembre. Entonces no sería congruente pues festejar mejor la consumación y no que iniciaste un movimiento que además esos iniciadores, los próceres que usaste en Estados Unidos, usan como los padres de la patria, todos se murieron y no vieron esa consumación. Celebramos a los que no ganaron, celebramos a los perdedores. A ver, momento. Entonces... Fue mucha información también para Omar, discúlpame. No, pero está muy interesante porque entonces cuando se comienza esta tradición en el que hoy pareciera que comenzó el día supuestamente que se celebra de la independencia. Hay registros de festejos del grito durante todo el siglo XIX. Nunca inmediatamente un año posterior, digamos, o sea, no en 1822, pero hay registros, ¿no? De festejos. No hay registro como institucionalizado porque no había una institución. O sea, esto a lo que le llamamos México no funcionaba institucionalmente, no existía un andamiaje, déjate de burocracia. O sea, el presidente era electo por 5,000 personas que eran básicamente los hombres de élites que habitaban la Ciudad de México. Y su capacidad de gestión dependía de sus relaciones con los territorios lejanísimos como Yucatán, que podías pasar semanas de viaje. Entonces, todo este andamiaje institucional no existía, por lo cual inventar tradiciones, como diría Hobsbawm, no era posible o costaba mucho tiempo porque además estaban llenos de peleas intestinas. México entre el 22 y el 68, 69, 70 del siglo XIX tuvo tantas guerras intestinas que no te las puedo contar. Aún estudiando historia me acuerdo cuando vimos esa parte, que además lo vi con un súper especialista de la península de Yucatán que da unas clases muy complicadas, con mucha información, pues eran pleito tras otro, y no se podía instaurar esta tradición. Entonces, pues si hay festejos, sí, pero no cada año. No se comía pozole, no se vestían de mexicanos, ¿no? Porque además los mexicanos que se visten de mexicanos para celebrar el 15 de septiembre. Ni mariachis, no, claro, el mariachi es posterior. Claro. Me gusta el ejemplo, buen ejemplo del mariachi, porque, por ejemplo, en México está esto del baile folclórico. No sé si hay en otros países, pero ubicas esta imagen del baile folclórico. En México casi todo se instauró, estaba leyendo un artículo, casi todo se instauró como entre el 57 y el 62 del siglo XX. O sea, a ver, lo que estás diciendo es que lo que hoy tenemos como Día de la Independencia es una colección de fragmentos históricos dispersos que pueden ir desde el siglo XIX hasta el siglo XX y no sé si hasta el XXI. Pues es que ahí está el asunto. Son una colección de fragmentos. Dice Hobson que en la tradición inventada tiende a ser muy estática porque se queda con se arraiga ciertos símbolos, ¿no? La tradición inventada, que es funcional a ciertas élites, se abraza con obsesión
los símbolos claves de su propia tradición. Pero, por ejemplo, a ver, hablemos de otra. Por ejemplo, el Día de Muertos. Esta idea de las Catrinas, esto es algo que entiendo que es mucho más reciente. Sí, podemos encontrar, ese es un gran tema, porque yo creo que el Día de Muertos, que además no responde a la lógica territorial del Estado-Nación llamado México, sino corresponde a muchas lógicas territoriales. Hemos platicado del Día de Muertos varias veces, Omar y yo. Y entonces, pues el Hanal Pichán, ¿no? la comida de las ánimas que en Yucatán se celebra durante todo el mes de noviembre, en muchos lugares, no es igual al Día de Muertos en Michoacán o en Chiapas. Pero estas no se responden a la lógica de una tradición inventada, hegemónica, sino que responden a un cambio estructural, aunque sea lento, que Hobson pudiese decir que sí le llama tradición. Dice que en otros casos, en cambios más rápidos y más utilitarios, suele llamarle costumbres. La diferencia entre la tradición y la costumbre para él, está bastante anclada en la utilidad. La costumbre tiene una utilidad, aunque no solamente simbólica, sino también práctica. ¿Por qué hacemos esto, ¿no? Pero la tradición es algo que tarda mucho más tiempo en cambiar, que responde a otras lógicas, y en el caso particular del Hanal Pichán, no sería, y del Día de Muertos, no sería una tradición inventada, sino más bien sería una tradición en transformación, que incluye estas cosas como las Catrinas. O lo que hay hoy de Disney, que precisamente empieza a mostrarse para el turismo y que poco a poco empieza a convertirse en una iconografía de lo que es el Día de Muertos. A mí me llama la atención esta idea misma de la tradición, porque la tradición apela a algo que podríamos llamar como es algo que siempre lo hemos hecho. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque siempre lo hemos hecho. Y entonces esta idea de no sabemos cuándo, pero lo hemos hecho toda la vida, está en el fondo de esto que estamos hablando. Totalmente. Creo que a mí lo que me transformó de leer, ahora voy a revelar eso, lo que me transformó de leer este libro es cuestionar la idea de toda la vida. O sea, para mí el texto de Hobson, no solo toda la vida a nivel individual, si esta tradición que yo tengo es de toda la vida, sino también a nivel institucional. Me parece que hay ciertas prácticas que quieren percibirse como que llegan toda la vida, pero no llevan toda la vida, pero son funcionales. Pero ¿qué crees, Omar? Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Bueno, listo. Entonces hagamos la pausa y seguimos en Libros para Amar la Tierra. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Regresamos aquí a Libros para Amar la Tierra. Seguimos hablando de la invención de la tradición de Eric Hobsbawm. Y vamos a cerrar este programa hablando de una tradición inventada que creo que ha sido bastante funcional, aunque tiene sus matices. Y es algo que nos ha tocado ver de primera mano, esto que les decía en el primer bloque, que tiene que ver con estudiar historia y luego vivirla. Creo que ha sido muy interesante en el fenómeno de la 4T, la parte de la apropiación cultural, de la cuarta transformación, perdón, para quienes no están en México, de la apropiación cultural de los supuestos símbolos supuestamente indígenas, ¿no? Ojo con los subrayados que estoy poniendo en el audio, porque a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, se entró en una de sus obsesiones, porque es un señor bastante obsesionado con la historia, se obsesionó en que le entregaran un bastón de mando. ¿Cómo la viste, Omar, la primera vez que viste eso? Bueno, yo quedé impresionado porque lo primero que me dio fue enojo porque hay una cuestión ahí de folclorización, de disneylanización, si se puede llamar de esa manera, de las culturas ancestrales que son llevadas, digamos, al espacio del Estado-Nación. Esa fue como la primera imagen que fue de enojo, pero después me puse a pensar mejor, y eso te lo comentaba ahora, que en realidad lo estaban chamaneando. O sea, que no era una cosa sino más, ¿no? O sea, porque hay poder detrás de eso y fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué entiendes tú por chamanear? Creo que está interesante el verbo. El verbo chamanear pues tiene que ver precisamente con la capacidad de especialistas rituales de ejercer poder sobre alguien
a través de un mecanismo de trance o algún mecanismo pues, propiamente simbólico, ritual de una determinada cultura. Y detrás de eso, no sé si a través de ese ejercicio de poder o no, se instauró ese símbolo. Y es curioso porque cuando me entrevistaron hace un año y medio, creo, cuando iba a Sheinbaum a recibir el bastón de mando, en un noticiero de una amiga, saludos a Fernanda, y me preguntaban si ese símbolo existía antes, ¿no? Me dijo, oye, estoy buscando a un historiador que quiera hablar de esto. Y yo, oye, pero el nacionalismo ha sido un tema que me apasiona desde hace 20 años, entonces no sé si puedo hablar un minuto, pero bueno. Y entonces, en la imagen de AMLO recibiendo el bastón, no es igual de fuerte que la imagen de Peña Nieto, de no sé cuántos gobernadores de Oaxaca o de Chiapas que recibían un símbolo similar. Pero AMLO decidió poner al centro ese símbolo. Porque el PRI también lo había hecho y siempre iniciaba la campaña en San Juan Chamula, ¿no? Uh-huh. Eso era una práctica común. Sí, pero AMLO dijo esto va al centro. Esto es importante porque estos somos, ¿no? Y pienso mucho, en una mañanera tuvo la desfachatez. Esto es, perdón, yo sé que si me está escuchando fans de AMLO, lo dudo, pero tuvo la desfachatez de decir que México tenía 10,000 años de existencia. Y yo primero me reí. No hay ninguna institución que haya vivido tanto tiempo. Ni la agricultura, creo. Menos mal. Menos mal. Pero luego pensé que un señor tan obsesionado con la historia, no sé si... Tengo un amigo que es muy fan de AMLO, que seguro no va a escuchar esto, y que tiene su AMLoteca en su biblioteca. Todos los libros que AMLO ha publicado. El 95% de esos libros son de historia. Y son como 25 libros. No puede ser que alguien que haya escrito 25 libros de historia o 20 libros de historia no sepa que es imposible rastrear ninguna institución por 10,000 años, por 1,000 años, ¿no? Tal vez algunas religiones. No, acá voy a spoilear algo que vamos a hacer en el próximo capítulo, y es precisamente hablar acerca de que pues estas historias que contamos como unas historias largas y que son continuidad y que son de largo tiempo, eso es lo que menos existe en la historia. Lo que existe en la historia es cambios, ensayos, la capacidad de los pueblos de poder siempre transformarse y cambiar las instituciones, los rituales, las formas organizativas, y que esto incluso también se da en el contexto de una república. Entonces, esta idea de pensar que las instituciones son de largo aliento es algo muy extraño, porque lo que tenemos siempre es dinamismo y transformación. Sí, porque solamente son funcionales para ciertos fines políticos. Eso diría Hobsbawm. No sé si yo, tal vez sí. Pero creo que es muy interesante cuando lo observas, porque en el tiempo de vida humana, ¿no? Si una persona vivió 70 años, su país, lo que sea que eso signifique, o su nación, no se parecen mucho entre la que nació y la que se murió, porque justo los cambios están ahí todo el tiempo, pero hay ciertas prácticas institucionales que quieren vendernos esa idea, ¿no? Esa idea, no sé, la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Quiere venderse como la hegemonía infinita, ¿no? Lo mismo cuando platicábamos, ¿qué libro fue? Fue el segundo o el cuarto capítulo de China, ¿no? Fue el cuarto. Y entonces también esta idea de una conexión histórica que tal vez no responde a eso, responde a otros patrones culturales mucho más complejos, pero Hobsbawm diría que eso es eminentemente funcional para ciertos movimientos políticos y que pues aprovecha de ciertas características que le consideran valiosas, ¿no? Durante el siglo XIX era valioso el color de la piel, blanco, no es que ahora sea mucho menos valioso, pero digamos que era una alta estima. Y entonces quienes fueron, que ahora caracterizaríamos como afrodescendientes y ocuparon, por ejemplo, la presidencia de México, no se les caracterizaba en esa época como pueblo afro, mulato, ¿no? Que se les llamaba en esa época, sino que pues solo era el presidente y se le pintaba muy blanco. Pueden buscar ahí a Vicente Guerrero, primer presidente de México y afrodescendiente, que fue retratado de la manera menos oscura posible, porque en esa tradición, en el retrato del presidente, había que blanquearlo.
Inclusive se dice, esa información no la tengo tan clara, se dice que muchos de los retratos conocidos de Porfirio Díaz, ya hacia el siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, están blanqueados porque él era de Oaxaca, mestizo, digamos, como se nombraba en esa época, oaxaqueño, y usaban este polvo blanco muy típico del siglo XIX para aclarar su piel para los retratos. Entonces, ese tipo de prácticas que eran funcionales era porque los conectaba con cierto estatus y pues era bien visto que el presidente fuera blanco, ¿no? Entonces, hay ciertas prácticas que se instalan como funcionales en esta lógica de las tradiciones inventadas. Porque los cimientos de toda institución pues son cimientos que pues son funcionales y tienen obviamente relaciones de poder, pero llama mucho la atención de que vivimos cimentados en mentiras, porque esas mentiras pues son obviamente creadas, refuncionalizadas para sostener una imagen y sostener una idea como lo que significa la patria, que además fíjese la palabra patria, que es patriarcal, que viene de una autoridad, que viene de arriba hacia abajo y que se sustenta en símbolos, como cuando los niños les ponen a cantar el himno nacional, o cuando les ponen a izar la bandera, o cuando le ponen a aprenderse las proclamas independentistas, como las lecciones que les con las cuales van a aprobar un curso, o todos estos elementos identitarios que después se van transformando en la selección de fútbol, que se van transformando en una playera, se van transformando en una idea que justamente lo que tiene el propósito es de establecer límites y fronteras de lo que significa el Estado-Nación, que es un Estado sobre una propiedad de un territorio que supuestamente quienes están de ahí para adentro están en una condición de mexicanidad única, y que porque dentro de un estado solamente hay una nación, y esa nación pues tiene un nombre único, y que pues justamente a través de esa idea fue que se fue borrando la diferencia, la pluriculturalidad tan impresionante de este país, porque a los pueblos se les obligaba a hablar en español, se les ninguneaba por hablar sus propias lenguas originarias, y que tiene que ver con el principio de que hay que amar la bandera más que las montañas y más que los ríos, y son símbolos metafísicos sobre los cuales se construye los significados de una mentira fundamental que es el Estado-Nación. Mira, yo disfruto mucho cuando yo me voy a las fronteras, porque empiezo a saltar como loco de un lado para otro para decir, en realidad, ¿dónde está la frontera? ¿Qué significa esto? ¿Dónde termina México y dónde comienza Guatemala? ¿Dónde termina Colombia y dónde termina Ecuador o Venezuela? Esto realmente, si no hay el río Bravo al norte de México y al sur de Estados Unidos, en realidad si tú puedes hacer el salto te das cuenta que son líneas imaginarias, pero esas líneas imaginarias constituyen una creencia sobre la cual la gente se mata. Y es la gran mentira. Bueno, eso sería una cosa que tendríamos que discutir también desde el anarquismo. Oye, Omar, yo quisiera cerrar este programa pensando también en la profunda afectación que tú ya la miraste como se mata, ¿no? Pero también me quedé pensando en cómo es tan sutil la tradición cuando está impuesta, que aunque la niegues, ¿no? Desde la mirada más anarquista, hay fibras que te mueven, ¿no? Yo pensaba mucho en cuando me gusta a veces como ver cosas de deportes, ¿no? Y invariablemente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me hace sentir algo que gane alguien de México. Evidentemente en mi lógica también me hace sentir algo si gana alguien de Colombia o de Argentina, ¿no? En esta lógica latinoamericana. Pero pensaba en que es tan sutil el impacto de estas tradiciones que a veces por más que intentemos desmarcarnos de ellas, siguen ahí, ¿no? Pienso mucho en que la canción Patria de Rubén Blades me parece hermosa, pero a la vez creo que no creo en lo que dice, ¿no? Si yo leyera como poema la canción Patria de Rubén Blades, no le creería. Pero sí me gustaría cerrar mirando que el poder de los símbolos, que a pesar de todo esto, de que lo cuestionemos y de que veamos las atrocidades por estas fronteras imaginarias, siguen teniendo un peso muy profundo en la construcción de identidades. Sí, porque en realidad la identidad que podemos cuestionar profundamente, pues hace parte de la idea de sentirse perteneciente
pero además la idea de poder establecer fronteras y límites. Soy yo porque me distingo de otros. Y entonces a nivel territorial pues ponemos un límite, que es el Estado-Nación, y eso es lo que me permite decir que soy algo que me diferencia de otro, que no soy yo mismo. Esa identidad es muy problemática porque es una afirmación del yo, es una afirmación de la unidad, y yo creo que tenemos que pues pensar mucho más allá de la identidad. De hecho, escribí un libro cuestionando la identidad, que es El retorno al humus, precisamente porque hay un aferramiento también al ego, a la identidad que está aferrada con la idea de la negación de la muerte. Bueno, de eso no vamos a hablar, pero la identidad en términos políticos también pues es lo que hace que las personas defiendan un territorio y estén dispuestas a matarla. Bueno, yo no te he contado, Rulo, pero yo fui soldado del ejército colombiano y estuve, no conozco algo más raro en mi vida que haber defendido supuestamente el Estado-Nación a través de un fusil con 365 días. Bueno, fue servicio militar obligatorio, pero ahí es donde te enseñan a decir que es más importante la patria que tú mismo, ¿no? Y ahora, pues, hablando de esto, pues, ¿qué tal si me lo hubieran dicho en ese momento que estoy defendiéndole sobre unos símbolos y unas tradiciones inventadas? Pues me hubiera puesto a llorar. Menos mal no leí este libro ni tuve este podcast antes, cuando estaba en esos momentos tan difíciles de defender una patria con las armas. Creo que me gusta que estemos cerrando el programa con más preguntas que respuestas. O sea, con hacernos más preguntas sobre lo que creemos que somos y también sobre lo que nos enseñaron que somos. Y por otro lado, como sacaste el tema del Día de Muertos y el Hanal Pichán, también poner al centro las tradiciones que sí nos importan y que sí creemos valiosas. Digo, hace 2 programas yo creo que empecé diciendo que había viento de finados, ¿no? Entonces, creo que me parece también valioso, a pesar de que ha sido un programa muy mordaz, en apuntar a que también hay tradiciones que podemos decidir activamente participar de ellas y aprender de ellas y conocer a las personas a través de eso. Entonces creo que me gusta que estemos cerrando este programa con la mirada de la identidad más compleja y entendiendo que pues, hay que hacernos ciertas preguntas con mayor frecuencia. Bueno, y también quisiera cerrar con esto de que nosotros, Rulo, tenemos que inventarnos una tradición, que la gente empiece a escuchar Libros para Amar la Tierra cada vez que se levante un domingo, los días que ustedes quieran, volverlo, no sé, en este caso sería costumbre, pero vamos a hacerlo una tradición, pero justamente para pensar en estos textos que nos hacen amar los territorios, pero ya no los territorios inventados, sino los territorios vividos, habitables, las montañas, el lugar que nos sostiene. Pues bueno, sigamos enterrando nuestras raíces en Libros para Amar la Tierra. Pues nos quedan solamente 2 programas más. Si llegaron hasta aquí, solo quedan 2 programas más de esta primera temporada. Así que seguimos al pendiente y pues muchas gracias por haber escuchado. Hasta luego. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa está a cargo de Rulo ZK y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo ZK.